y luego en el libro, que fue la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo la que auspició, pero nunca hubo situaciones legales porque siempre se utilizó las técnicas periodísticas que son la revisión documentada, la investigación en el sitio. Por ejemplo, para la investigación que tenía que ver con el tema de la reconstrucción de Riobamba, yo visité más de 25 casas con la finalidad de observar y tomar testimonios de la gente. Entonces se hacía también... Pero, por ejemplo, acá, Julio, disculpe que le vaya Sí, interrogando, sí, ¿no? sí. sobre varios aspectos. Acá, por ejemplo, dice desatinos o desaciertos del gerente de la ERSA. ¿Quién califica que son desatinos o desaciertos? Sí, ¿Cómo evaluar? bueno, fueron también, insisto, revisiones documentadas y la Contraloría General del Estado en su época, pues, determinó esas desatinos, esas, por decirlo menos, porque, bueno, ya en la administración pública no podemos hablar de desatinos, son ya cuestiones administrativas e incluso que podrían caer en el campo penal de acuerdo a lo que determine la misma Contraloría Pero, y Fiscalía. pero justamente esas ya fueron determinaciones de última instancia, ya no eran observaciones, sino determinaciones con glosas, ese tipo de cosas. Determinaciones de última instancia. Recordemos que también en uno de los casos hubo el apresamiento de un ex prefecto que se basaba justamente en un informe de Contraloría que determinaba que el ex prefecto había dado un cheque a un ex alcalde, cosa que estaba tácitamente prohibido por la ley, pero así se manejaba en el país. O sea, sinceramente, que yo me asombraba al ver cómo se violentaba las normas jurídicas, la ley, y así, con toda flagrancia y con toda digamos, esa Claro, libertad de es que hacerlo, ¿no? antes usted hacía un trabajo para una institución pública en la tienda de la esquina, no ni siquiera librería. En la tienda de la esquina compraba una factura, la llenaba, entregaba y le daban su cheque. Así es. Hay casos, mire, en los cuales, el servidor público de una institución pública vendía a la misma institución donde él laboraba y extendía la factura a nombre de él. Es decir, ni siquiera estaban buscando que sea la esposa o una Un amiga, sea tercero. un tercero, sino él mismo facturaba. Entonces era algo que, sinceramente, llama a la conciencia provincial, a la conciencia nacional, cómo se manejaban y cómo se hacía con los recursos públicos, ¿no? Realmente se hacía la Feria de la Alegría en esas situaciones. Recordemos que había colas de personas un día determinado en el gobierno provincial, ex consejo provincial, donde que la gente iba a pedir cosas y el prefecto como que era pues un dios o una persona que como que fueran los recursos de él, sin planificación de ninguna naturaleza, Sacos de daba, cemento, daba o no daba, clavos, así ya, es. Entonces, pase por bodega. ¿dónde estaba la planificación? Pregunto yo. ¿Cómo se hacía, cómo se construía una provincia, el desarrollo de una provincia, si simplemente había que ir a hacer una colita para que el Papá Noel nos dé los recursos o los materiales? Usted trae prácticamente en la apertura de este libro las secuelas de la explosión. Transcurrido tanto tiempo, ¿qué sacar a limpio de lo que puso usted en tinta en las páginas de este libro y de lo que ha transcurrido hasta el día de hoy? Bueno, sacar a limpio y actualizar ese tema, creo que hay varias cosas, ¿no? La primera es que nunca se dio la segunda fase de la reconstrucción. Muchos casas y propietarios que gastaron en la reconstrucción de Riobamba, No se por les ejemplo, no se repuso el dinero. así es, no se les devolvió el recurso. Eso quedó simplemente en papeles. Muchas personas también, a más, es decir, algunas personas vinculadas con los contratistas o con quienes trabajaban en el tema de la reconstrucción, a más de que habían intervenido en las viviendas de sus familiares, también habían cobrado cheques supuestamente porque habían sido los propietarios quienes habían hecho la reconstrucción, es decir, estaba doble cobro en ese sentido, ¿no? Pero también no debe estar acá, por ejemplo, el tema reclamo de un comité que incluso Claro. Viajó al extranjero. No debe estar el caso de una autoridad que pregonaba que los muertos eran muchos más y nunca sumaron los muertos tampoco. Bueno, y hay que recordar cosas, ¿no? que frente a la explosión de Riobamba nunca hubo un detenido, nunca hubo un sentenciado y todo quedó... Un detenido, nada, para nada.
No existió nada. Ni una sanción tampoco. Así es. Entonces, yo pregunto, digo, la explosión estuvo ahí, la fiscalía ingresó a reglón seguido. Yo en esa época estuve trabajando también en la Asamblea, en el Congreso Nacional, y vinimos con un diputado, y ingresó el diputado, ingresó la fiscalía, todo el mundo, y pues tuvieron todos los elementos necesarios para determinar causas, motivos de esta explosión y determinar responsabilidades también, pero no quedó en nada. Yo creo que en el país sí se manejaba mucho este tema. ¿Hubo un informe final? Hubo un informe final de la reconstrucción. De todo. De la todo. Explosión. Bueno, hubo informes del Congreso, me acuerdo. Recuerdo también algo muy sui generis, que es el Comité de la Reconstrucción. Lo formó el gabinete presidencial, pero lo disolvió el alcalde de Riobamba en esa época, el Flaco Guerrero. Entonces, era una pugna de poderes, ¿no? Era una pugna de poderes y una salida, porque el alcalde ya se veía entre la espada y la pared frente a todas las denuncias. Debes recordar que en esa época estábamos en elecciones y casi lo secuestran al Flaco Guerrero. Así, ¿no? Casi lo llevan una multitud de gente que exigía que les reconstruyan las casas, etcétera, ¿no? Era la segunda etapa que, como digo, no se cumplió. O sea, fue una salida política, digamos, porque necesitaba que se ingrese los recursos a través del Cabildo para poder accionar. Exacto, era el comité de reconstrucción. Ajá. Era una salida política y antijurídica, pues, porque tú no puedes disolver, es decir, en lo jurídico, tú deshaces como haces. Quienes debieron deshacer el comité de la reconstrucción fue el gabinete presidencial y no el alcalde. Ese era una de las cosas que jurídicamente no correspondía hacer, pero ya digo, o sea, el tema también de la reconstrucción llevó, incluso frente a la publicación de esta investigación, la fiscalía abrió una indagación que tampoco prosperó ni quedó en nada, ¿no? Luego, otro tema que trae este libro que se denomina La corrupción en Chimborazo, editado allá en el año 2007, es juntas campesinas o servicio de justicia privada. Hay una normativa legal que ampara actualmente, pero los beneficiarios, digamos, no creo han dejado de mantener un aporte para que se siga ejerciendo este tipo de justicia. ¿En qué ha cambiado de la investigación suya a la actualidad? A ver, yo creo que el tema de la justicia indígena, es decir, hay que diferenciar dos cosas. Una es las juntas de defensa del campesinado y otra es la justicia indígena. Las juntas de defensa del campesinado nacen desde la necesidad, y nacen en Quero, ¿no? En la provincia de Tungurahua, por la necesidad del cuatrerismo, de controlar el cuatrerismo. Las juntas de defensa del campesinado también se han expandido a varias provincias. Chimborazo es una de ellas, y su foco más grande está en Guano. Está en Santa Fe de Galán, etcétera. Existen las juntas del campesinado, incluso un ex candidato presidencial puso a Luis Vallas, presidente de las juntas del campesinado, como su principal para la Asamblea Nacional. Es una entidad, no sé si jurídicamente establecida, pero lo que hacen ellos, de cierta manera, son árbitros supuestamente de paz, pero en algunas cosas ya no son tanto de paz, porque se habla ahí, y en la investigación periodística lo dice, que pues cogían a las personas que estaban con deudas y que no querían pagar, por ejemplo, chulqueros, o sea, a veces también chulqueros, deudores, se metían en líos del tema de matrimonios, infidelidades, etcétera, ¿no? Y había pues azotes, había que enterrarles también en un huequito para presionarles el pago, secuestros. Bueno, hay algunas cosas que incluso no es que las diga yo, sino que están en la Comisión de Derechos Humanos. Muchas veces esas cosas se han denunciado, ¿no? Entiendo que claro, lo inicial de controlar el cuatrerismo era algo que las gentes los campesinos necesitaban. Para ello se armaron, y hay que recordar que las guerrillas en Colombia nacen justamente de las autodefensas campesinas, ¿no? Entonces, sí era un riesgo para el Ecuador el tema de las juntas de defensa del campesinado, que podían salirse de control. Porque ya llegaron a Payatanga. A Payatanga, sí. Entonces, podría haberse proliferado, pero no se ha salido del cobro individual, pero se ha podido normar, ¿no?
Ha podido normarse porque ahora hay en la ley lo que se llama la justicia indígena, El reconocimiento legal. que no es lo mismo porque campesino también puede ser un mestizo, ¿no? Claro. Y de hecho lo es en la provincia, en Quero, por ejemplo, casi la mayoría son mestizos. Entonces, no sé, pero en la justicia campesina se habla de que es el derecho ancestral, ¿no? Sí, topemos el último tema dentro de esta entrevista porque hay varios temas que tratarlo, pero va siendo la memoria que lo habíamos dicho, la memoria colectiva de aquel año 2017 en que usted edita este libro hasta la actualidad. Esa es la aplicación que le estamos llevando a cabo en esta entrevista. Y el último tema, Empresa Cemento Chimborazo. Acá usted hace ver varias normativas que estarían infringiéndose dentro de artículos y en el que se daba incluso acciones de carácter privado particular dentro de esta empresa, pero nos despertamos 11 años después y ya no tenemos empresa Cemento Chimborazo y ya no hay que denunciar porque es una empresa en manos incluso tenemos entendido, de capitales extranjeros. Sí, ¿En dónde nos dormimos? ¿Qué pasó? Bueno, nos dormimos en el tema de la inversión. Lamentablemente la Cemento Chimborazo en su época, en la época que está este libro, era una pila de agua bendita. Todo el mundo le metía mano. Tanto los gerentes, el mismo gobierno, no se diga el sindicato público que hizo flores, realmente el dinero. Era tremendamente poderosa el sindicato de los trabajadores del Cemento Chimborazo, tanto que pues venían los 25 años, era anillo de oro, venían los 30 años, viaje a Europa pagado por la empresa, ellos tenían viáticos imagínense ustedes, tenían viáticos para irse a Quito para hacerle bronca a la empresa y cobraban viáticos de la empresa, tenían vehículos, tenían una serie de cosas. Es impresionante cómo esos contratos colectivos le fueron absorbiendo a la empresa Cemento Chimborazo. Y claro, gerente que entraba también era el mejor sueldo de Chimborazo, pues. Tú debes recordar que cuando Lucio Gutiérrez entró, el gerente de la empresa Chimborazo era el principal del movimiento de su político, ¿no? El coronel Paco Fierro. Él fue el gerente, pues no dijo yo quiero ser gobernador, pues, porque el sueldo de gobernador no se comparaba con el sueldo de gerente de la Cemento Chimborazo. Pues yo alguna vez le decía, bueno, si usted tanto en lo político quiere hacer por el pueblo provincial, tendría que ser gobernador y no gerente de la Cemento Chimborazo. Entonces era un puesto apetitoso, no solo de gerente, sino de los otros gerentes que venían detrás de él, ¿no? Bueno, en realidad es bastante tremendo, importante, ¿no?, poder hablar de esto. De aquí 10, 11 años han pasado, 11 años exactamente. ¿Algún otro libro que tenga que ver? Yo pienso que van a faltar, va a ser así de grande. ¿Ha pensado ya en una revisión? Así me decía. Qué interesante. Hablar del parque industrial, por ejemplo. Tranquilo. No creo porque, yo ya no soy en la libre profesión de periodista, soy un comunicador institucional. Alguien me decía, o sea, es decir, se podrían hablar de tomos, decía algún amigo mío, pero claro, sí, es en realidad. Y es lastimoso que pase esto en el país, ¿no? Y a veces decimos el gobierno anterior y etcétera, etcétera. Yo creo que la corrupción es un mal endémico que tenemos en el Ecuador y que no es simplemente de hablar las cosas. O sea, aquí se habla tanto de corrupción, pero hay que decirlo. Ahora veo yo una comisión anticorrupción que se ha formado. Bueno, yo realmente no sé qué legitimidad puede tener, pero ellos tienen que ganarse esa legitimidad, yo digo, o sea, si quieren hacerlo, a ver, pues denuncien y díganlo. Es muy riesgoso, ¿no? Sí, pueden tener acceso a este libro comunicándose a través de ¿qué medios? A ver, este libro está a la venta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Núcleo de Chimborazo. Y sus redes sociales también pueden comunicarse. Sí, está en las redes sociales. Yo no... realmente no tengo ya ejemplares, muchos. Casa de la Cultura. Casa de la Cultura. Vayan acá a Casa de la Cultura. Sí, es bueno analizar lo que ha pasado en tiempos atrás con nuestra provincia y para sacar análisis de lo que está pasando actualmente. La corrupción, como usted dice, es un mal endémico, está enraizado en los ciudadanos, señores. Usted cuando dice se parquea en el centro de la ciudad, zona azul, no paga el cero, le dice un minutito nomás me voy a pagar. ¿Por qué? Eso es corrupción. Cuando usted le dice ve a los hijos, dile que no estoy, eso es corrupción. Entonces, por ahí deberíamos empezar. Julio, muchas gracias. Usted tiene otro libro. ¿Cómo se llama el libro? Bueno, ese libro se llama Tráfico de Niños, un delito sin ley. Es una investigación sobre la trata. Bueno, ahora se habla trata, ¿no? Antes no había ese término.
sobre el traslado ilegal o legal también de adolescentes a países Colombia y Venezuela con la finalidad de explotación laboral. Son niños, adolescentes indígenas que lamentablemente justo en la época de carnaval son trasladados a esos países. Y sería bueno hablar sobre esto. Sí, Invitado bueno. para la próxima semana, Julio, con Sí, con hay, ese libro, porque todavía debe haber secuelas de eso. sí, Creo yo que sí. pienso que más a Colombia en estos momentos, porque la situación de Venezuela realmente creo que Ya no es es tan... pero hay otros focos. Julio, invitado entonces para la próxima semana a conversar sobre ese libro, porque es importante saber que hay gente interesada en estos temas, periodistas y comunicadores interesados en decir las cosas como son. El licenciado Julio Paredes, acá en su noticiario Punto Aparte. Generamos información con nuestro invitado. La entrevista en vivo en su noticiario Punto Aparte.